Expedientes. Un podcast de Sonar. En sus primeros viajes a México, los Bunkers empezaron a forjar una importante amistad con Jorge González, a quien ya conocían de haber tocado juntos las legendarias Jane Fonda, pero no habían visto en un buen tiempo porque él se había instalado con su familia en la colonia Roma, en la capital mexicana. Es bien sabido que Jorge significó un punto de encuentro para muchos artistas, no solo chilenos y no necesariamente músicos. Un excelente anfitrión, en definitiva, que te podía invitar a compartir un asado con gente como Kudai o el electrónico alemán señor Coconut. Mauricio Durán, tal como lo relata en su libro de memorias llamado Canción para Mañana, pensó en trabajar junto a Jorge en un libro precisamente, uno de conversaciones, cosa que al final no prosperó, no se concretó. Pero en ese proceso de compartir con él, un par de cosas le llamaron la atención del líder histórico de los prisioneros. Uno era la habilidad con la que se manejaba con los teclados y el software de su computadora, y lo otro, lo mucho que sabía de música. Los Bunkers se acostumbraron a ir a su casa y cantar mucho con él, porque de todos los músicos que habían conocido, Jorge González era el que más canciones conocía, de todos los estilos imaginables: balada romántica, electrónica, synth pop, rock and roll, música disco y varios etcéteras. Jorge era como una enciclopedia musical y sobre todo un tipo al que podían describir como abierto y desprejuiciado. Más allá de esta oportunidad de los hermanos Durán, aquí todo el crédito para Francisco también, de poder trabajar con Jorge González, esto trajo otros contactos que cambiarían sus vidas. O sea, si tienen los Bunkers deudas con alguien, sí, como la canción, es con Jorge. Gracias a él fue que conocieron a Pedro Piedra, por ejemplo, quien en ese entonces no había editado aún su primer disco y que terminaría ayudando a los Bunkers en los teclados para el lanzamiento de Barrio Estación en el Teatro Metropolitan en México, que fue como un ritual de consagración o de iniciación para los de Concepción. Caminando sin saber. Y aún más importante, también fue Jorge González quien les presentó a Millaray Viera, la hija de Gervasio, quien en ese tiempo era presentadora de televisión en un canal mexicano. Como deben saber, aquí es donde Álvaro López, el vocalista, cae flechado por la que sería su futura esposa. Jorge González, Cupido. Y antes de seguir con esta historia sobre uno de los barrios más importantes de los Bunkers, los quiero invitar a descargar nuestra aplicación, desde donde encontrarán este y otros podcasts, además de radio en vivo. Llueve sobre la ciudad. Continuemos. Mauri y su hermano menor, Francisco Durán, habían visto a los prisioneros en el Fervío en Concepción en el año 1988 y fue nada menos ni más que el primer concierto de rock de sus vidas. El promedio de edad de los dos hermanos Durán era de 8 años para entonces. Uno tenía 11 y el otro tenía 5. Gracias a ese show, quizás intuyeron de qué estaban hechos y para qué habían llegado a este mundo. Así que cuando Jorge González les preguntó a los Bunkers si es que podrían hacer las veces de su banda de apoyo para tocar en vivo en la edición chilena del Festival Mexicano Vive Latino, obvio que aceptaron sin pensársela dos veces. Fue a mediados de abril de 2007, un año antes del lanzamiento del disco que hoy día nos convoca en este expediente, el Barrio Estación, cuando los Bunkers se presentaban en el Club Hípico en uno de los crossovers más icónicos del rock nacional. Jorge González y ellos compartían escenario. Lo cierto es que el atractivo de esta formación era total. Los Bunkers venían surfeando el éxito enorme de Vida de Perros y así se podían dar el pequeño lujo de tener a Jorge González cantando temas del canon Bunkers como Llueve sobre la ciudad. Mauricio Durán sopesa la importancia de Jorge como un tipo que asumió un papel protector
o una especie de liderazgo al que todo el resto de los músicos y artistas que se iban de Chile y llegaban a México le retribuían con más cariño que con otra cosa. Es como la interpretación positiva de que si Chile te queda chico y necesitas irte del país, hay un tipo que va a estar gustoso de recibir a chilenos patiperros, fuera en Berlín, Alemania, en Valencia, en España o en México DF. Bueno, y volviendo a lo del show tan simbólico ese del Vive Latino, con ese cartel insuperable de ese primer festival fuera de México, la banda preparó para hacer en vivo en ese concierto We Are South American Rockers, ¿Por qué no se van? Y No necesitamos banderas. En estas últimas dos canciones hay claves de reggae y de ska, cosa que los de Concepción lo aprendieron de Jorge, ya que no habían probado nunca con esos ritmos. Y ahí puede estar el origen de una canción del Barrio Estación que se llamaría Una nube cuelga sobre mí, inspirada por los británicos Madness o The Specials, pero ahora tratando de adornarla con una letra bien lúdica a un tema que ya musicalmente era entretenido. Como les decía Jorge González, el ska es música que le gusta al respetable. La letra habla sobre la muerte, pero desde una arista bastante liviana. Años después de haberla compuesto, Mauricio vio la película Control de Anton Corbijn, el holandés, que trata de la vida de Ian Curtis de Joy Division, quien en algún momento más reflexivo en el film dice: una nube cuelga sobre mí, marca cada movimiento profundo en la memoria de lo que fue una vez el amor. Resultó una interesante coincidencia, aunque nada más lejos de Una nube, la canción de los Bunkers y el estilo característicamente nublado de los manchesterianos. Para esa época ya estaban trabajando en dos canciones en las que nos detenemos en este expediente sonar en vista de la importancia de sus letras y del disco que las contiene. Una es Me muelen a palos y la otra Nada nuevo bajo el sol. La primera es una canción política, de protesta casi, de impotencia frente a la indolencia estatal. Era la época en que en Santiago se estaba implementando el sistema de transporte público llamado Transantiago, cuya puesta en marcha fue a lo menos desastrosa y significó un duro golpe para la recién asumida administración de Michelle Bachelet y también para el futbolista Iván Zamorano. El ver en los matinales las largas filas de gente, las colas en los paraderos intentando tomar un autobús, generó una amargura que fue capaz de gatillar la canción. Trataba sobre la decepción de levantarse todos los días a pelear por llegar a un trabajo que con suerte te daría lo justo para pasar el mes. La frase esa de no me des la misma mano con la que no me dejas ganar. No me des la misma mano con la que no me dejas ganar, estaba inspirada en Sebastián Piñera. Si bien el 2005 había sido el candidato perdedor, para el 2007 los medios le pavimentaban en el camino para lo que sería su triunfo en el 2009. Pero esa frase de no me des la misma mano con la que no me dejas ganar, luego tendría otros significados para los Bunkers debido a sus propios problemas internos. Y hay una referencia también a su ingeniero, el maestro Gonzalo González, Chalo González, en la línea esa que dice: pese a todo yo estoy bien, pero luego se me va a pasar. Pese a todo, yo estoy bien, pero ya luego se me va a pasar. Chalo acostumbraba a decir eso cuando le preguntaban cómo estaba. Bien, pero ya se me va a pasar. Sí, Me muelen a palos, que suena a título de una experiencia tercermundista, es una canción que habla de la experiencia de los Bunkers en Transantiago, paradójicamente un tema de mega éxito en las radios mexicanas de mediados de 2008. Nada nuevo bajo el sol trata sobre algo del entorno mucho más íntimo de la banda al enterarse justo en aquellos días de que un amigo había contraído el VIH. Ahí mismo fue cuando los hermanos Durán hicieron su propia interpretación de un sentimiento el que llamaban trilce, pensando en el poeta peruano César Vallejo. Nunca me
Los dos siempre pensaron que trilce era la unión de las palabras triste y dulce, así como lo es la música de The Smiths, por ejemplo, y la de los propios Bunkers. Y en búsqueda de esa intensidad emocional de estos dos conceptos, triste y dulce, que parecieran ser opuestos, pensaron en un tema perfecto que tuviera un brillo especial dentro de su melancolía. Lo primero, y muy propio de ellos, era situarlo en un lugar cotidiano donde cualquiera que la escuchara se sintiera identificado por la letra. La partida de minutos antes de que den las 3. Minutos antes de que den las 3, igual que ayer y antes de ayer, sigo mirando el techo una y otra vez como si no tuviera nada más que hacer. Sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Ahí fue donde incluyeron una frase de una publicidad en televisión de las zapatillas Power, ese tipo de calzado que se porta bien cuando los tratan mal, y muy a la manera de cómo los tres lo hicieron en una canción del Fome, en donde citaban a los chocolates M&M. Los Bunkers se tomaron una licencia poética al juntar un verso que ya habían creado con un eslogan de zapatillas. Algunos ya no saben qué es amar. Se portan bien cuando las tratan mal. Se miran en el espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron presas en su piel. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron presas en su piel. Para todos aquellos que sugirieron que esto era una referencia a la violencia de género, Mauricio Durán dice que no fue escrita con esa idea en mente, pero que entiende que se le puede interpretar así. No hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros y un amor que pueda recoger. No tengo nada que esconder. El mismo Mauri dice que eso de los escombros proviene de sus recuerdos del terremoto del año 1985. Y como acostumbraban a pimponear letras juntos, los hermanos, pero por separado, con su hermano Francis, Mauri trabajó cada uno en una parte de la letra, la del coro y la del puente, para luego cerrarla como una canción redonda. Lo que no se imaginaban era que la toma provisoria de la voz principal, hecha por el mismo Francisco y no por Álvaro, por alguna razón terminó siendo la voz que dejaron para el disco. Y aunque Francis nunca estuvo del todo conforme con su interpretación, según él escuchaba varios ripios, a Mauri le encanta. Es más, con el paso de los años y en su propio libro, Mauri llega a señalar que Nada Nuevo Bajo el Sol es su canción favorita de todas las de los Bunkers. Y para cerrar este expediente tomamos un desvío a una que no es un hit como las tres que hemos desclasificado, pero que está cargada de reverberaciones instrumentales y de gran atmósfera, pero que en realidad estaba lejos de tener una letra, hasta que de pronto, casi al llegar la primavera, Mauricio Durán se entera de que iba a ser papá. Y ahí mismo, su hermano Francis le dijo al día siguiente: bueno, ahora ya tienes algo sobre lo que escribir. Y es por eso que con esa carta libre que le dieron para trabajar la letra, Mauri ensayó algo como: anoche supe que vendrás, que solo tengo que esperar lo que nos guarde el porvenir, lo que nos queda para abril. No sabían que era solo uno de los hijos Durán que estaba por venir, o de los hijos Bunkers. Al hacer la ecografía de rigor desde el vientre de Marieli, se escucharon los sonidos del corazón de su primer hijo. Lo único que Mauri quería hacer ahora era un disco, o en este caso, una canción que años más tarde su propio hijo pudiera escuchar. Y vaya que esta idea pareciera que contagió a los otros de la banda, ya que pocos días antes de entrar a grabar, Francisco Durán les anunció que iba a ser papá. Y luego, solo 2 días después, 2 días, y en la misma sala de ensayo de calle Rancagua en Santiago de Chile, Álvaro López les dice lo mismo. Con 3 integrantes camino a ser padres, el disco entero cambió de carácter y Abril se transformó en la pieza final de una especie de suite
que empezaron a concebir como un magno cierre del álbum. De hecho, es la única canción de ese disco que supera la marca de los 5 minutos y viene precedida por 2 canciones en que Francis y Álvaro comparten voces, El mismo lugar y Tarde. Y es más, ahora Avril tendría una percusión extra que nunca habrían imaginado. Mauri le pidió a Francis y a Álvaro que trajeran los discos con las ecografías de sus bebés y desde ahí extrajeron los latidos, los alinearon y los pusieron junto al bombo de la batería. Así que el sonido grave que le da el pulso a la canción está formado por la mezcla de los corazones de Julieta López Fiera, Daniel Durán Arriagada y Gabriel Durán Soto. Todo eso es solo una parte, un anecdotario de los expedientes que hacen sonar al disco Barrio Estación, uno que originalmente se pensó en llamar Plaza de Armas, por ser la Plaza de Armas, un lugar de encuentro de cualquier ciudad, pero que fue la propia Marieli, la madre de Gabriel Durán Soto, la que le propuso que lo cambiaran y que se llamara como la clásica estación de trenes de la ciudad de Concepción, Barrio Estación. El barrio de la estación, de la que fuese o donde fuera, es un lugar de llegadas y de partidas, de bienvenidas y de despedidas, y de música y de fiesta, como una canción del disco que se llama así, Fiesta. Era el momento en que los Bunkers partirían a un nuevo país. En efecto, Barrio Estación fue editado por Universal México antes que en Chile, y el quinteto residiría en nuevos hogares y recibirían a nuevos integrantes en la familia, y se podría decir de que el primer gran círculo de la banda estaba cerrado. Escucha más de este y otros contenidos de audio en sonarfm.cl.